Ya estamos comunicados con la ciudad de Quito, en Ecuador, con nuestro compañero Orlando Pérez Sánchez. Él es periodista y nos va a contar la coyuntura política y económica de Ecuador. Muy buenas tardes, Orlando. Muchas gracias por el contacto. Te saluda la profesora Valdés y quien te habla. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Un abrazo a la distancia. Espero que todo marche bien por allá. Por acá en el Ecuador hay grandes dificultades que ya vamos a conversar más adelante. Bueno, por acá también. Acá también tenemos grandes dificultades, compañero. Acá está bravísima la cosa y lo que viene va a ser peor. Pero bueno, se trata de hablar de Ecuador. Bueno, ahí lo que están dando cuenta algunos comunicadores es del tema de la energía eléctrica, ¿no? De cómo se ha complicado en todo el territorio. Y del problema de la seguridad, ¿no? Bueno, sí. Sí. A ver, sí, efectivamente los problemas se unen. Aquí hay una confluencia de tres crisis muy complicadas en el Ecuador y que hoy se hace más evidente la crisis energética, por supuesto, pero para poner en contexto, hay una crisis económica muy complicada y ya conversamos la anterior ocasión sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, todo lo que implica eso, el famoso austericidio para que no exista inversión pública, gasto público, servicios públicos, etcétera, que también explican lo que voy a decir más adelante, que tiene que ver con la seguridad y con la crisis energética. Y esta situación económica nadie advierte que se pueda mejorar porque ya viene otra negociación con el fondo para que se le desembolsen unos $1,000 millones más al gobierno. Y digo, esto tiene una conexión con la crisis de seguridad que ya no suena tanto, pero que no deja de ser importante. Porque buena parte de esta crisis tiene que ver con el desmantelamiento del Estado, la inversión pública para la seguridad, la poca atención a la prevención, al desempleo, etcétera, que genera todo lo que estamos viviendo en temas de seguridad. Es decir, que el aparato del narcotráfico, mafioso, criminal, reemplaza al Estado en zonas y en sectores donde el Estado prácticamente ha desaparecido, donde, como en otras ocasiones ya ocurrió en Colombia, como en México, esta situación se va imponiendo, es decir, que el Estado desaparece y se instalan ahí los grupos criminales. Pero bueno, ese es un tema complicado y ya lo hemos abordado, creo, en alguna ocasión anterior. Y el que se vive ahora no deja de tener la raíz en la misma lógica. El sector eléctrico ecuatoriano debió invertir en los últimos 5 años unos 17,000 millones para resolver dos problemas fundamentales. La primera, que es obvio en toda nación, en todo país, en toda sociedad ocurre, es el incremento demográfico, el incremento de la demanda de energía eléctrica, porque hay más edificios, hay más industrias, etcétera, etcétera. Todo esto que es como natural ya en el desarrollo capitalista, o como se quiera llamar también, cuando se generan estos procesos de productividad. Y el otro tiene que ver con lo que implica el mantenimiento, el sostenimiento de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas en el Ecuador. Durante la Revolución Ciudadana con Rafael Correa se construyeron 14 termoeléctricas con la plata de los ingresos del petróleo, que ahora hay ingresos pero no se gasta en eso. Esas 14 hidroeléctricas, en el marco general de una estructura económica, iban a sostener cualquier afectación de orden climático o de algún accidente, porque con esas hidroeléctricas se podía sostener el abastecimiento de alrededor de 3,000 megavatios, que la demanda en el Ecuador es de alrededor de 2,500, 2,600 megavatios al año, y con esas hidroeléctricas más las termoeléctricas, que son muy contaminantes, son muy caras, obviamente se resolvería la demanda de energía. Pero como no hubo mantenimiento, como de los 17,000 millones que se tenían que haber invertido, se invirtieron menos de 300 millones de dólares, obviamente esto se vino a pique y las consecuencias están a la vista. Y solamente cierro para no extenderme mucho, porque además del estiaje, que no afecta al Ecuador, porque las fronteras, como todos sabemos, son imaginadas, no es que están ahí poniendo barreras, el estiaje afecta a Colombia, a Perú y a Ecuador, a la región andina, vinculada o cercana a la Amazonía. Y sin embargo, en Perú, con un gobierno neoliberal, como ya sabemos, del que preside la señora que está al frente del poder ilegítimamente,
y Colombia, con Petro, desde enero del 2023 se prepararon para el estiaje y han podido resolver poco a poco y no tienen los apagones que ocurren en el Ecuador, que son de 10, 14, 18 horas, y el día domingo para acá ya Noboa, el presidente ecuatoriano, con el cargo que no se lo merece, le impuso al sector industrial un corte de 10 horas diarias. Eso en la práctica constituye una afectación mucho más grave que la que tuvimos durante la pandemia. Claro, una locura, es una locura. Hay algo que vos dijiste que yo no lo voy a dejar pasar, que tiene que ver esto con los sectores criminales, ¿no?, del narcotráfico, que donde el Estado no está, estos sectores reemplazan al Estado. Bueno, en la República Argentina, Orlando, te cuento que también está pasando lo mismo. En los barrios muy humildes está pasando eso. El Estado se retiró ya hace 10 meses, un poco más tal vez, y ¿quién aparece? Aparece el narco, ¿no?, a dar una mano, con plata, para medicamentos, para las ollas populares. Bueno, por supuesto, les da trabajo, ¿no? Les da el trabajo que no consiguen en el mercado laboral. Ahora bien, hay una cosa que es fundamental y que es la que tenemos que entender, que es lo que dijiste al principio. El acuerdo del fondo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo nos condiciona? No hay ningún país que no esté condicionado a eso. Y Ecuador, por supuesto, como vos lo venís manifestando desde que está este gobierno de Noboa. Sí, Valdés, por favor. Bueno, en realidad yo estaba pensando lo parecido que es Ecuador, la política ecuatoriana desde fines del siglo pasado, sí, y este siglo. Por ejemplo, en Ecuador estaba Febres Cordero. Febres Cordero creo que ascendió al gobierno un par de años antes que Menem. Los dos tuvieron la misma política de ser hermanos carnales de los Estados Unidos y de además hacer todas las reformas neoliberales y privatizaciones posibles. Después, bueno, Menem tuvo dos presidencias y después en Ecuador vino Durán Ballén, que fue el continuador de la política de Febres Cordero y que también le hizo preguntitas al pueblo. Siempre le va mal a los presidentes que le hacen preguntitas al pueblo tratando de conservar la línea neoliberal, y le fue muy mal. Y acá Menem hizo una constitución lamentable, la constitución en el 94. Bueno, después ustedes tuvieron a Bucaram. Nosotros ahora pero pasó rápido. Nosotros ahora tenemos un Bucaram igual de loco y absolutamente sanguinario, y que tiene la misma política que tiene en estos momentos Noboa. O sea, es una situación muy, muy parecida. También cuando tuvimos una buena época con Cristina Fernández, ustedes tuvieron una época mejor con Correa, que además sacó la única base norteamericana de Malta y ahora tienen 3 bases ustedes, ¿no? Pero se parece muchísimo a la Argentina, la política de Ecuador, las desgracias políticas de Ecuador, las desgracias políticas de Argentina, y esa sola época buena que fue esta otra, la década ganada, ¿no? Y ese símil, esa comparación que se hace me parece muy importante por 2 razones. La primera, obviamente por lo que se relata, por los hechos que están ahí, pero en el fondo, la otra parte que es muy importante es porque de a poco nosotros nos vamos ya quizás naturalizando con respecto a que no se gobierna en los países, sino que se gobierna en las transnacionales. Para irnos un poquito más allá del Fondo Monetario Internacional, obviamente todo lo que ocurre en América Latina, en más o menos países, está definido por ese comportamiento que los Estados Unidos hace a través del Fondo Monetario Internacional, en el plano económico y en el plano militar con respecto al narcotráfico, lo que decide el FBI, la DEA, etcétera, que ellos nunca van a resolver su problema interno, que es el de el alto consumo y la alta demanda de droga en Estados Unidos. Porque si no hubiese esa demanda y ese consumo tan intenso de droga en los Estados Unidos,
nosotros no tendríamos que nos estaríamos abocados a este problema. Y el tercer elemento que es muy importante, esas pausas en los modelos neoliberales, cuando hubo gobiernos como el de Cristina, como el de Néstor, como el de Rafael Correa, en Ecuador, en Argentina o en Brasil con Lula, etcétera, que de eso ya sabemos, obviamente a ellos les permitió, y es lo que se está evidenciando ahora, reformular, replantear y hasta resignificar el sentido de la política con respecto a cada una de las naciones, y para eso utilizaron dos recursos terribles, maléficos. El uno es lo que ustedes mencionan, el Partido de la Justicia, es decir, incrementar e incorporar en el aparato de justicia una serie de estructuras, de mecanismos que impidan por la vía política, sino por la vía judicial, el acceso nuevamente de grupos progresistas y de izquierda. Y lo segundo es el aparato de los medios, la mafia mediática, como yo les llamo, que hace que incluso el pobre crea que votando por el rico se va a volver rico de la noche a la mañana. Y eso ha pasado en el Ecuador. Es decir, construir un imaginario, construir una narrativa en la que digan los comunistas, los socialistas, los corruptos, los terroristas no pueden gobernar más de estos países, y no importa si el rico viene, porque él, como ya no tiene por qué robar, no nos va a robar. Y esto me parece que es lo más grave en el Ecuador, porque lastimosamente Noboa, un tipo impreparado, incapacitado para gobernar, que se le percibe a leguas que no tiene la preparación para gobernar, tiene índices de popularidad relativamente aceptables, aunque cada día cae más, pero uno no entiende sino por lo que se ha construido desde los medios. Y esto, que puede resultar para algunas personas ya aburrido, reiterativo, de culparle a los medios, yo creo que es esencial. Y ya no solamente está pasando en América Latina, ya no solamente pasa en España, ahora ya le pasa a los propios Estados Unidos, le pasa a Francia con lo que ocurrió con Macron y el triunfo de la izquierda progresista con Mélenchon. Ganan las elecciones de Francia y ellos imponen al primer ministro de la derecha. Es decir, claro. ¿por qué? Porque los medios se encargan de decir que si gana el gobierno, si el gobierno es presidido por un dirigente de la izquierda, se convierte en comunismo, y como se ha estigmatizado tanto eso, entonces la gente le teme a eso. Entonces, yo no dejaría de lado estos dos elementos fundamentales, que son el aparato de justicia para reprimir, encarcelar, perseguir, condenar y criminalizar la imagen de los líderes políticos, y el aparato de los medios, que por suerte medios como el de ustedes, de otros en los que yo también trabajo, obviamente permiten hablar un poco más allá de eso, pero si no estuviésemos en otras épocas ya estaríamos desaparecidos o quizás muertos. Claro. Te quería hacer una pregunta, a ver si la podemos responder. ¿Quién es el señor Carlos Polit, que fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos? Es ecuatoriano el señor. ¿Por qué fue juzgado en Estados Unidos y no en Ecuador? Mira, ese es un tema, que eso sí es para una entrevista completa, porque Carlos Polit está juzgado en los Estados Unidos por haber perdonado los contratos ilegales y legítimos que él, en calidad de Contralor General del Estado, legitimó, y a cambio de eso recibió, se cuenta, entre 14 y 20 millones de dólares de coimas. Este señor fue propuesto y instalado en calidad de Contralor General del Estado antes del gobierno de Correa, y por la mayoría de la Asamblea de aquel entonces se mantuvo en el cargo a lo largo de todos estos años. Y en la última etapa, porque incluso como ya se cambió la Constitución para que entrara por concurso, ganó el concurso. Pero fue siempre tutelado, cuidado por las élites económicas del Ecuador, porque cuando él pueda hablar, y si algún día puede hablar, podría contar a quienes nomás protegió. Entonces está sentenciado ya en los Estados Unidos, porque además no lo juzgaron en el Ecuador, porque por supuesto él tenía comprada la justicia acá, le cuidaban los aparatos de derecha de aquí, le cuidaban mucho, porque si él hablaba, obviamente podían caer todos ellos. Y ahora, gracias a esa justicia, entre comillas, de Estados Unidos, que no perdona que les destafen en Estados Unidos, obviamente uno de esos casos fue Odebrecht, que le pagaban las coimas en Estados Unidos. Y como los Estados Unidos permiten la corrupción en otros lados, pero en nuestro propio país, se equivocaron con este señor y ahora está juzgado, creo, a 10 años de prisión. Ahí está.
por último, por lo menos yo quería pedirte tu mirada, tu opinión sobre la presentación en las presidenciales del año que viene de Leonidas Sisa. ¿Cuál es tu mirada? De Leónidas. Sí, bueno, Leonidas Sisa. Bueno. Mira, previamente a esto hubo un proceso de intento de unidad de las izquierdas en las que estuvo también participando el movimiento Pachacuti, la CONAIE, que es de Leonidas Sisa, con Luisa González también por la Revolución Ciudadana y 2 o 3 movimientos más de izquierda. Lastimosamente no se llegaron a acuerdos, obviamente hay dificultades, siempre la izquierda tiene ese problema, se presenta dividida. Alguien alguna vez me dijo algo que no me deja de sonar cada vez que ocurren estos casos. La izquierda es como las amebas, se reproduce dividiéndose, y así pasa en este país. Es decir, en vez de entrar en una unidad fuerte, se dividieron, y entonces por el lado de la izquierda tenemos a 3 candidatos: Leonidas Sisa por el movimiento Pachacuti, Luisa González por la Revolución Ciudadana y Pedro Granja por el Partido Socialista. Si se suman las 3 candidaturas, obviamente la de Luisa González tiene la mayor aceptación, en un 30% en promedio. Leonidas Sisa no pasaría de un 3 a 5% y Pedro Granja no sumaría más de 1%. Así que en la primera vuelta van divididos. Hay un acuerdo formal de que si cualquiera de ellos pasa a la segunda vuelta, todos los demás se comprometen. Si fuese así, obviamente, y Luisa González, que hasta este momento lidera las encuestas, pasa a segunda vuelta, el movimiento Pachacuti, el Partido Socialista y otras fuerzas más apoyarían a Luis en la segunda vuelta, y es de esperar que eso alcance para ganar la segunda vuelta con el candidato que sea, que hasta ahora, como van las encuestas, podría ser el propio Noboa, pero que yo dudo, porque la situación del país es muy, muy difícil como para que él se lance y además gane o pase a la segunda vuelta. Claro, porque si es Noboa, indudablemente no va a ser votado, aparentemente, porque tiene toda una, digamos, un frente de negatividad impresionante, y ahí hay más posibilidades de que la izquierda se una contra Noboa, porque pasa un poco lo mismo que pasa con el presidente actual, con Noboa, ¿no? Con el presidente actual de la Argentina. Yo sí creo que efectivamente están dadas las condiciones como para que un candidato progresista de izquierda pueda ganar. No dudo tampoco que para evitar un triunfo de la izquierda, del progresismo en Ecuador, acudan a mecanismos terroríficos, como fue el asesinato de un candidato presidencial, y inculparle a Rafael Correa de ese asesinato para que se pueda perder. Y eso obviamente son capaces de hacer ese tipo de cosas, son capaces de cualquier cosa. Yo ya no dudo de nada. Si mañana me dicen que le traen a Trump para hacer campaña con Daniel Noboa, no lo dudo. Si tienen que matar a un candidato, no lo dudo. Si tienen que hacer fraude, no lo dudo. Es decir, han llegado a un nivel tal de locura, de histeria, de lo que se quiera llamar a esta situación, que es imposible que uno deje de pensar que impedirían el triunfo, por 2 razones además. La primera, porque efectivamente han consolidado unos negocios y unos enriquecimientos con una codicia ilimitada, que en estos últimos años las élites económicas, como también pasa en Argentina, han ganado muchísima plata. Exacto. A costa de la pobreza del país, de la destrucción del país. Y segundo, porque efectivamente al gobierno de los Estados Unidos, no importa si es demócrata, si es republicano, les interesa tener países y gobiernos bajo su tutelaje para poder seguir imponiendo lo que ya hablábamos al principio de esta entrevista. Entonces me parece que ahí también hay que considerar que la agenda política de América Latina en cuestiones electorales, como es el caso ecuatoriano, no la van a definir solamente las autoridades del Ecuador. Esto va a ser tratado, como pasó por ejemplo en Venezuela, por los Estados Unidos, que metieron mano y han hecho todo lo que han podido hacer para evitar que los gobiernos latinoamericanos sean progresistas, supuestamente, según ellos, para evitar la intromisión de China en nuestro continente. Entonces, me parece que eso sí hay que tenerlo presente. Yo creo que las condiciones están dadas para un triunfo de Luisa González. Creo que tiene las condiciones, tiene la perspectiva y tiene incluso la aceptación popular hasta este momento que le permita pasar a segunda vuelta y en segunda vuelta ganar las elecciones. Bueno,
Orlando, muy completo el informe. Te queremos agradecer enormemente estos minutos que has estado con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes también. Aquí me tienen para lo que sea y bueno, solidaridad mutua por todo lo que estamos viviendo. Pero adelante, que este es el único oficio que nos permite a nosotros seguir peleando desde donde nos podemos mover, que es decir, desde las ideas, desde la palabra, desde el lenguaje y sobre todo desde la dignidad y la responsabilidad histórica. Totalmente. Un abrazo enorme. Gracias.